Algo que caracteriza todo gobierno humano desde Génesis 3 es el pecado. No hay gobernantes perfectos, lo hemos ya visto varias veces a lo largo de Isaías, y esto lo vemos ilustrado en la vida de Israel, en el Antiguo Testamento. Podemos abrir nuestra Biblia ahí en Primero de Reyes capítulo 14, Primero de Reyes 14. En lo que llegan ahí les recuerdo que en el 931 a.C., el reino de Israel, las 12 tribus se dividieron, 10 en el reino del norte, llamado el reino de Israel, su capital era Samaria, y 2 en el reino del sur, Judá, Benjamín. Y a lo largo de esto, de varios años, hasta que Dios llevó cautivo al reino de Israel por Asiria y más adelante al reino del sur, Judá, por Babilonia, la mayoría de los reyes fueron impíos, fueron pecaminosos. Esto ilustra cómo el gobierno humano es imperfecto, es pecaminoso, su ejercicio del poder es manchado, es afectado a un grado u otro por el pecado de sus gobernantes. Esto lo vemos ilustrado ahí, por ejemplo, en Primero de Reyes 14, obsérvenlo ahí en el versículo 21. Este es el primer rey del reino del norte, Roboam, y dice aquí, el primer rey del reino del sur, después de que se dividieron las 12 tribus, Roboam, y dice aquí, Primero de Reyes 14, 21, Primero de Reyes 14, 21, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y escuchen lo que dice Primero de Reyes 14, 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Versículo 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. En otras palabras, idolatría. Primero de Reyes 14, 24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Un rey corrupto influenció a esta nación a la corrupción. Esta es una gran verdad que encontramos en las Escrituras. El liderazgo corrupto contribuye a la corrupción de aquellos que son liderados por él. Los influye, aunque cada uno es responsable. Observen allá adelante en el capítulo 15, Primero de Reyes 15, y vean de nuevo la influencia de un gobernante corrupto, como un gobernante corrupto contribuye a que el pueblo sobre el que reine sea corrupto. Primero de Reyes 15, versículo 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Otra vez, vean su pecado. Allá adelante vean en el capítulo 15, versículo 25, Primero de Reyes 15, 25. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel, este es el reino del norte, en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Primero de Reyes 15, 26. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados, escuchen esto, con que hizo pecar a Israel. Allá adelante observen en el versículo 33, Primero de Reyes 15, 33 y 34. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. Y observen lo que hizo, lo que caracterizó su reinado. Versículo 34. Versículo 34 dice ahí, observen.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Otra vez, pecado, pecado, pecado. Terrible, ¿verdad? ¿No es cierto? Cómo un gobernante impío contribuye a que el pueblo sobre el que gobierne peque. ¿Cómo es posible entonces tener una nación que honre a Dios? Bueno, sabemos que cada persona tiene que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Hay un aspecto obvio de responsabilidad individual. El alma que pecare, ésta morirá. Pero desde el punto de vista de gobierno, ¿cómo podemos tener un gobierno, un ejercicio de poder, de gobierno, de liderazgo que honre a Dios? Necesitas a un gobernante creyente, obediente. Y para tener un gobierno perfecto necesitas un gobernante perfecto. Y vamos a conocer el día de hoy a ese gobernante perfecto, y que ustedes ya lo conocen, si son cristianos genuinos de manera personal, el amado Señor Jesucristo. Pero vamos a Isaías capítulo 11 el día de hoy, capítulos 11 y 12, al continuar con nuestro estudio de este hermoso libro de Isaías, para conocer al Rey perfecto que reinará en su reino perfecto. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a leer los capítulos 11 y 12. Realmente son un párrafo completo. Y vamos a leer este hermoso texto que estudiaremos hoy y, si Dios quiere, la próxima semana. Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sus sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo,
el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. 12:1. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Se habrán dado cuenta de que hay dos frases que se repiten en este pasaje, que realmente es la misma frase en hebreo. La frase es, observen el 11:10, acontecerá en aquel tiempo. En el 11 otra vez, asimismo acontecerá en aquel tiempo. En el 12:1, en aquel día, y en el 12:4, y diréis en aquel día. Estas dos frases, en aquel tiempo o en aquel día, son la misma frase en hebreo y se refiere al periodo futuro de tiempo de la tribulación, la segunda venida y el milenio. Aquí en particular, en los capítulos 11 y 12, esta frase, en aquel tiempo o en aquel día, se refiere al reino futuro de Cristo aquí en la tierra de 1000 años, también conocido como el milenio o el reino milenario. Recordarán que lo estudiamos a detalle esto en nuestro último estudio, hace 15 días en Apocalipsis 21 al 6. Ahora recuerden el contexto de Isaías aquí en el capítulo 11. Estudiamos en Isaías capítulo 10, en el capítulo anterior al 11. En Isaías 10 vemos que Dios juzgó el pecado del reino de Israel, el reino del norte, mediante el reino asirio pecaminoso. Y en Isaías capítulo 10, Dios también juzgó al reino asirio. Pero aquí, en los capítulos 11 y 12, vemos el reino del Rey perfecto. El reino, en términos del 11:1, de la vara del tronco de Isaí. El reino del vástago, el Señor Jesucristo. Aunque no se escuche muy bonito el término vástago o vara del tronco, son términos mesiánicos, son títulos que el Espíritu de Dios asignó a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces, aquí en Isaías capítulos 11 y 12 vemos que la idea central, el tema primordial de estos dos capítulos es el reino milenario. Son dos capítulos hermosos y vamos a estudiarlos en 4 partes. Aquí en Isaías capítulos 11 y 12 vemos 4 realidades del reino milenario que te motivan a anhelarlo. 4 realidades del reino milenario que te motivan a anhelarlo. En primer lugar, vamos a ver la autoridad del reino. En segundo lugar, la vida del reino. En tercer lugar, la población del reino. Y en cuarto lugar, la alabanza del reino. La autoridad, la vida, la población y la alabanza. Si el Señor quiere, como ya lo dijimos, lo estudiaremos hoy y la próxima semana. Entonces, veamos la primera realidad del reino milenario que te motivan a anhelarlo. Observen en los versículos 1 al 5 la autoridad del reino. La autoridad del reino. Vamos a ver si llegamos hasta el versículo 6 hoy, quizás solo lleguemos hasta el 5, no sabemos, entre el 5 y el 10 llegaremos, ya veremos conforme avancemos. Queremos disfrutar este texto como toda la palabra de Dios, pero estos primeros 5 versículos son muy importantes, muy ricos en contenido. Vamos a sumergirnos en este hermoso texto que habla del Rey perfecto. Vean la autoridad del reino, Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara. Observen la palabra vara, traduce una palabra hebrea que significa brote o retoño.
Se refiere a un tallo nuevo que sale de una planta. Aquí el retoño nos da la idea como cuando ves tú un tronco y está seco quizás el tronco, y ves que está saliendo una pequeña varita, una hojita. Es la idea, es algo pequeñito, es una pequeña planta, un tallo nuevo que está comenzando a brotar de una planta, de un tronco. Aquellos de ustedes que les gusta y están familiarizados con la jardinería van a reconocer esto de manera inmediata. Esa es la idea aquí de la frase, en el versículo 1, obsérvenlo. Saldrá una vara. Tenemos ahí en su casa donde vivimos un pequeño tronco, y mi esposo últimamente le gustan más las plantas, creo que influenciada por Rosy Romo, que es una jardinera experta ahí. Si necesitan consejos de jardinería, acérquense a ella. Pero a Robin últimamente le gustan las plantas, espera que estas ya no se le mueran porque dice que es experta en matar flores. Entonces, eso lo uso yo como justificación para no darle muchas flores, porque dice que las mata. Pero bueno, independientemente de eso, como aprendimos del hermano Montoya, hay que darle flores a la esposa, ¿verdad? Pero el punto es que una planta que tiene Robin ahí, un tronquito de una planta, se ve medio seco y nuestros hijos decían, no, mi mamá, eso está ya muerto, eso ya no sirve, mamá, hay que quitarlo. Y Robin ahí decía, no, espera, vamos a esperar, Rosy me dijo que hay que darle tiempo y demás. La consultora Rosy ahí le dio su consejo, entonces Robin, muy obediente, aunque se veía muerto ahí el tallo, ahí lo dejó y lo regaba y pasaron los días y en efecto se cumplió la profecía de Rosy, porque un pequeño retoño, una varita ahí verde, y obviamente Robin estaba feliz. Entonces, esa es la idea aquí, es una pequeña varita verde que se ve con vida, es algo insignificante, es la idea aquí de la frase vara. Entonces, observen de nuevo el versículo 1, saldrá una vara, un brote, un retoño. Observen de dónde, del tronco de Isaí. Una pausa ahí. ¿Quién fue Isaí? Vayan a Ruth 4:22. Ruth 4:22. Aquellos de ustedes que están estudiando Ruth con nuestro querido pastor Ernesto, ahí en el tiempo de 1 de Samuel, cuando Toño está afuera, van a ver esto a fondo si el Señor permite, pero vean Ruth 4:22 por un momento. Observen quién fue Isaí. Podemos ir a varios textos, pero véanlo por ahora. Ruth 4:22. Aquí nos está hablando de el hijo que tuvieron, recuerdan, Boaz y Ruth, esa mujer piadosa, ese hombre fiel. Y en Ruth 4:22, observen lo que dice, Ruth 4:22, vean desde el 18, Ruth 4:18, estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Ruth 4:20, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Y en el 21, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró, escuchen esto, a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces, Isaí fue el papá de David, el rey David. ¿Por qué es importante esto? Regresen a Isaías 11:1. Isaías 11:1. Observen entonces lo que dice el texto. Dice aquí, saldrá una vara, recuerden, un retoño, un brote, un tallo nuevo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y continúa, ya con eso del tronco de Isaí, ya sabemos que esto es metafórico, no es literal. Y continúa el versículo 1 al final. Y un vástago, esa palabra vástago, de nuevo, no muy agradable para nosotros quizás en español, en México en la actualidad. Vástago simplemente significa vara, rama, vara o rama, es la idea en el hebreo. Podríamos traducirlo así. Saldrá una vara, saldrá un retoño, un tallo nuevo del tronco de Isaí, y una vara, una rama, observen la siguiente palabra en el versículo 1, retoñará de sus raíces. ¿Las raíces de quién? De Isaí, es la idea, exacto.
retoñará, dará fruto, es la idea. Ahora observen, aquí hay un contraste. Regresen ahí 2 versículos atrás, Isaías 10:33. Dice aquí, Isaías 10:33, he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y escuchen esto, y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. Recuerden que eso representa a los asirios, lo vimos, ¿se acuerdan? En contraste, esos árboles de gran altura, aquí en Isaías 11:1, tenemos un pequeño tallo, es la idea, una varita insignificante. En las palabras del versículo 1, una vara, un brote, un retoño, un vástago, una varita insignificante. De nuevo, este es lenguaje metafórico. Aquí la vara o retoño de Isaí se refiere a un descendiente de David. Y observen aquí que este descendiente en el versículo 1 viene de un origen humilde. Esa es la idea que expresa ahí el versículo 1 cuando dice saldrá una vara, saldrá un brote, un retoño, un tallo nuevo, es lo que significa la palabra vara. Esta frase saldrá una vara apunta que este descendiente de Isaí viene de un origen humilde. Pero observen que al final del versículo 1 termina dando fruto, porque dice ahí, observen al final del versículo 1, y un vástago, que recuerden es el mismo que la vara, un vástago retoñará o dará fruto. Entonces la idea del versículo 1 es esta: comienza humilde este descendiente de Isaí y termina siendo fructífero. ¿Qué significa esto? Que va a prosperar, que va a beneficiar a otros. Tiene un comienzo humilde, pero termina siendo exaltado. El resto del capítulo muestra que esta exaltación se verá en que esta vara de Isaí reinará. Ahora, ¿quién es este descendiente de Isaí o de David? Ya lo conocimos en Isaías 4:2, regresen ahí por un momento y observen una frase similar, Isaías 4:2, dice aquí, y observen otra vez el uso de esa misma frase apuntando al reino milenario, Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Allá al principio del versículo 2, el renuevo de Jehová es el mismo en el 11:1, quien es la vara del tronco de Isaí, el vástago. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Recuerdan que, por ejemplo, en Mateo 21:9 se le llamó el Hijo de David. Hijo no porque era su hijo, porque su papá era David, obvio. David murió muchos siglos antes de que el Señor Jesucristo viniera. El Señor Jesús vino muchos siglos después de que David murió. Hijo de David, ¿por qué? Porque era descendiente de David. Y este título, Hijo de David, fue una frase, recuerdan, que se usó muchas veces durante el ministerio terrenal del Señor. Inclusive recuerdan el hermano Carballosa, creo que fue el jueves, que habló de esto, de cómo, ya no me acuerdo si fue el jueves o en una plática ahí, ya se nos mezclan los cables después de varias horas de estar oyendo a estos hombres fieles. Creo que fue él, no fue Henry. Que esta frase, Hijo de David, asignándola al Señor Jesucristo, nadie, ni siquiera los fariseos saduceos, ni siquiera los que fueron hostiles al Señor cuando estuvo aquí en la tierra, nadie rebatió el hecho de que era hijo de David. Una verdad muy importante. Nadie. De hecho, recuerdan cuando entra en lo que llamamos la entrada triunfal, que no fue triunfal, fue una multitud de hipócritas que una semana después lo crucificaron, cuando decían, Hosana al Hijo de David, ¿se acuerdan? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconocieron que era descendiente de David. Y esto es muy importante. Ya lo hemos explicado, pero de nuevo vean cómo en Isaías 9, 6 y 7 el Espíritu de Dios reitera que esta rama de Isaí, este descendiente de David, reinaría en el trono de David. Isaías 9, 6 y 7, ese texto hermoso que es uno de nuestros favoritos, que habla de la deidad, del reino glorioso del Señor Jesucristo. Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, recuerden, es un humano,
y el principado sobre su hombro, o el gobierno. Este es un niño que va a nacer para reinar, pero no es cualquier niño, este niño es Dios. Versículo 6 continúa, y se llamará su nombre admirable, consejero. Recuerdan en el hebreo, una maravilla de consejero, Dios fuerte. Ese niño indefenso recién nacido no era y no es ningún otro que el Dios fuerte. Continúa el versículo 6, Padre eterno. Recuerden, el eterno se hizo finito al encarnar, príncipe de paz. Recuerden, sin dejar de ser Dios, dos naturalezas en una persona. Versículo 7, escuchen esto, lo dilatado, la duración de su imperio y la paz no tendrán límite, apuntando al reino terrenal y de ahí a los cielos nuevos y la tierra nueva. Podemos ver el reino del Señor en dos fases, en su fase milenaria y en su fase eterna. Y continúa el versículo 7, escuchen, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Estamos seguros de que esto va a pasar? Totalmente. ¿Qué garantía hay? Al final del 7, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jehová de los ejércitos, recuerden, ese nombre de Dios que apunta a que Dios controla todo para cumplir sus propósitos. Entonces, regresando a Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este es el descendiente de David, no uno, sino él. Es clave, el que va a cumplir la profecía de Isaías 9, 6 y 7, de que va a reinar sobre el trono de David. Y les recuerdo, en ningún lugar en las Escrituras, creo que ya lo hemos dicho, no recuerdo, se enseña que David reina en el cielo, que el trono de David está en el cielo. El trono de David siempre está ¿en dónde? En la tierra. Esto otra vez apuntando a la realidad del reino terrenal, de que debemos interpretar la palabra de Dios, Apocalipsis 21 al 6, incluido de manera literal en su contexto histórico, considerando la gramática, un trono, el trono. Va a reinar. David, ¿dónde reinó cuando estuvo aquí vivo en la tierra? En la tierra. Y si va a reinar el Señor sobre el trono de David, ¿dónde reinó David? En la tierra. Va a reinar en la tierra. Después de la segunda venida, recuerdan, de Apocalipsis 19. De nuevo lo reitera Mateo 1:1, esto es vital, hermanos, entender que el Señor es el descendiente de David, Él es el único que cumple la profecía, tiene que ser un descendiente de David quien reine en el trono de David, quien ocupe el trono que David ocupó, por así decirlo, no literal, obvio, no que está guardada en la misma silla donde se sentó David, ¿verdad? Pero estamos hablando de la posición de David como rey. ¿Recuerdan en Mateo 1:1 cómo lo dijo el Espíritu de Dios a través de Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y Mateo le escribió a judíos para mostrarles que el Señor Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué es tan importante entonces que Él es el hijo de David? Porque muestra que descendió del rey David y por lo tanto es el heredero del trono de David y, mucha atención, el cumplimiento del pacto con David, el pacto davídico. Así le dijo Dios a David, véanlo en 2 de Samuel 7, versículo 13. 2 de Samuel 7, 13. Samuel Reyes Crónicas, 2 de Samuel 7, 13. Segundo, observen para que no me vengan a regañar como los instruyó el doctor Carballosa, los que estuvieron ahí. ¿Recuerdan cuando dijo, cuando su pastor, se acuerdan, dijo, si sus pastores dicen 2 de Samuel, váyanlos a reprender? Digo, yo le estoy ahí poniendo de mi cosecha, algo así dijo, no tan irreverente como yo. Pero el punto es que les dijo, díganle que es segundo, es el libro, no es epístola. Las epístolas, por eso decimos primera de Crónicas. Ya ve, ya me equivoqué. No le van a decir, hermanos. Quise decir primera de Corintios, Pero Samuel Reyes Crónicas decimos es en masculino. 1 de Samuel, 2 de Samuel. Entonces vean aquí 2 de Samuel 7:13. Dice aquí, Dios es el que está hablando y le dice a David, escuchen esto, yo afirmaré, hablando de lo que iba a hacer a través de un descendiente de él, de David, yo afirmaré
para siempre el trono de su reino. Observen el versículo 16, 2 de Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le prometió a David que iba a hacer que uno de sus descendientes ocupara el trono de manera eterna. ¿Quién es el único que puede cumplir esta profecía, este pacto? El Señor Jesucristo. De nuevo, en dos etapas. La primera etapa, el reino milenario aquí en la tierra, y de ahí cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, el Señor Jesús es el heredero legítimo del trono de David, el cumplimiento del pacto davídico. Regresemos a Isaías 11:1. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Ya lo vimos aquí en el contexto, Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo. 11:11, asimismo acontecerá en aquel tiempo. Ahí se va a cumplir, en aquel tiempo. En términos de, recuerdan ustedes, Apocalipsis 19 y 20, esto se va a cumplir cuando el Señor regresa por segunda vez aquí a la tierra en Apocalipsis 19, y entonces en Apocalipsis 20, después de haber regresado, va a reinar aquí por 1000 años. Ahora, pasen al versículo 2, vean qué texto tan hermoso. Muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces, pero vamos a verlo a detalle. Es un texto sumamente rico. Isaías 11:2. Aquí ahora vemos una descripción. En el versículo 1 ya vimos al rey, la vara del tronco de Isaí, el vástago, el descendiente de David, el que va a reinar. Y ahora en los versículos 2 al 5, recuerden que aquí en el 1 al 5, como comentario al margen, estamos viendo la autoridad del reino. ¿Quién va a reinar? Va a reinar, versículo 1, la vara del tronco de Isaí, el vástago. Aquí lo vemos presentado en el versículo 1. En los versículos 2 al 5 se nos va a describir algo de él, se nos va a hablar de su capacidad en el versículo 2 para reinar, quién es la fuente de su capacidad para reinar, y en los versículos 3 al 5 vemos una muestra de esa capacidad, cómo va a operar, cómo va a reinar. Esto es hermoso. Aquí tienen una descripción del rey perfecto, el gobernante perfecto, el modelo a seguir, escuchen, para todo gobernante humano. Y de ahí vamos a ver que hay implicaciones inclusive para todo creyente, porque estas virtudes se pueden aplicar a ti, como lo vemos en el Nuevo Testamento, conforme a tu esfera de influencia, conforme a tu vida diaria. Véanlo ustedes, veamos la capacidad del rey, versículo 2, Isaías 11:2. Y reposará sobre él. ¿Quién es el él? Se está refiriendo al descendiente de David, del versículo 1. Reposará sobre la vara del tronco de Isaí, sobre el vástago. Vean el versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Por qué es importante esto? Porque esta acción del Espíritu de Jehová de reposar sobre el Señor Jesucristo muestra que el Espíritu lo capacitó para la responsabilidad de reinar. Esto lo vemos en otros textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en primero de Samuel 16:13. Así lo hizo Dios para capacitar a David en su responsabilidad como rey. Primero de Samuel 16:13. El Espíritu del Señor vino sobre él. En las palabras del 11:2, reposó sobre él para capacitar a David para cumplir con la responsabilidad de reinar. Por eso recuerdan en el Salmo 51 cuando dice David, después de haber pecado con Betsabé y con Urías, está confesando su pecado, y recuerdan que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Se refiere a esto. No me quites la capacidad que tu Espíritu me ha dado para reinar. No quiere decir que pierde la salvación. Ahora observen aquí en Isaías 11:2. Entonces dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esto significa entonces que el Espíritu de Dios lo capacitó para poder reinar, lo capacitó para cumplir con esta función de reinar. Y observen en el versículo 2 de manera específica 6 facultades en las que el Espíritu de Jehová capacitaría al rey, la vara del tronco de Isaí. Estas 6 áreas o 6 facultades se pueden dividir en 3 pares,
como lo explican los comentaristas Kelly Delitzsch y Wildeberger. Observen entonces el primero de tres pares. El primer par tiene que ver con el área intelectual. El área intelectual. En otras palabras, la vara, el vástago, fue capacitado por el Espíritu de Dios, en primer lugar, en el área intelectual. Véanlo en el versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Escuchen esto. Espíritu de sabiduría. En primer lugar, este primer par que tiene que ver en el área intelectual, primero, en un espíritu de sabiduría. ¿Qué significa esto? La capacidad de entender y enfrentar los problemas de la vida diaria. El rey está capacitado por el Espíritu de Dios para entender correctamente y enfrentar correctamente los problemas de la vida diaria de tal manera que honra a Dios. Vean la segunda facultad de 6, versículo 2. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, en el hebreo de entendimiento. Esto significa la capacidad de evaluar una situación y llegar a una conclusión apropiada para tomar una decisión correcta. Por ser aquí el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, quien le da esta sabiduría e inteligencia, entonces son perfectas. Esta sabiduría e inteligencia son perfectas. Observen ahora el segundo par de facultades. Este segundo par tiene que ver con el área práctica. Este rey está capacitado en el área intelectual, en el área práctica. Segundo par de facultades, observen, versículo 2. Dice, espíritu de consejo. Debido a que la sabiduría e inteligencia del rey, de la vara del tronco de Isaí, son divinas, ya lo dijimos, son perfectas, también puede dar consejos perfectos. La idea aquí de esta frase, espíritu de consejo, es que él puede formular planes perfectos, él puede aconsejar de manera perfecta. Por eso, recuerden, Isaías 9:6 nos dice que se llamará su nombre admirable consejero, una maravilla de consejero. Y aquí vemos por qué, porque el Espíritu de Jehová es el que lo capacita. Él en sí ya es perfecto y encima de eso, el Espíritu le da la capacidad de tener una inteligencia, un discernimiento que lo lleva a dar consejos perfectos. Observen en el versículo 2 la cuarta área de capacidad y de poder o en el hebreo de fortaleza. Esto significa que él tiene la capacidad de implementar sus planes y consejos perfectos. No solo los analiza, los formula y los presenta, sino que además tiene el poder de implementarlos, de ejecutarlos. En otras palabras, no se queda únicamente a nivel teórico, no se queda, por así decirlo, en el papel, qué bonito, pero no los ejecuta. Tiene el poder para ejecutarlos, los va a implementar. Y observen aquí el tercer y último par de facultades en las que el Espíritu capacita la vara del tronco de Isaí. Ya vimos que el primer par tiene que ver con el área intelectual, el segundo con el área práctica, y este tercer par tiene que ver con su relación con Dios. Con su relación con Dios. Versículo 2 al final, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu de Jehová le da a este rey espíritu de conocimiento. Aquí observen, es conocimiento y de temor de Jehová. Esto es conocimiento de Jehová y de temor de Jehová. ¿Qué significa conocer a Dios? Significa una relación de amor y devoción a Dios, de intimidad con Dios, como lo vemos en Oseas 4:22. ¿Qué significa temor de Jehová o temer a Dios? Tener un asombro reverencial ante Dios, un temor saludable de pecar. En otras palabras, esta frase al final del 2, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, significa que la vara del tronco de Isaí, el vástago, escuchen esto, tiene una relación íntima, de lealtad, de amor perfectos con Dios. Entonces, este rey, el Señor Jesucristo, tiene una capacidad sin paralelos para reinar. Piénsenlo, ningún otro gobernante en la historia del mundo ha tenido ni tendrá jamás esta capacidad que el Rey Jesucristo tiene para reinar.
en el área intelectual, en el área práctica y en el área de su relación con Dios. Este es el rey ideal, este es el gobernante perfecto. Observen aquí, hermanos, a la Trinidad involucrada en Isaías 11, 1 y 2, la armonía en unidad de propósito y ejecución de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad. Versículo 1, el Hijo es la vara del tronco de Isaí. Versículo 2, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová. Y versículo 2 al final, el Padre es Jehová. Observen aquí, hermanos, en el versículo 2, el poder inmenso del Espíritu Santo. Esto es potente. Vean ustedes que Él puede, versículo 2 al principio, reposará sobre Él el Espíritu de Jehová. Él es quien da alabar al vástago, versículo 2, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hermanos, es impresionante que este mismo espíritu vive en ti si eres cristiano. Recuerdan, no por nada dijo en Hechos 1:8 el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo viniere sobre vosotros. Y nos dice en Efesios 1, recuerdan, cómo el Espíritu de Dios vive en todo cristiano. Ahí en Efesios 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 1 Corintios 6, 18, ¿se acuerdan? Cuando está hablando de huir de la fornicación. 1 Corintios 6, 19, más preciso, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 19. Hermanos, este es un recordatorio de la capacidad abrumadora que tenemos de vivir para la gloria de Dios, de vivir la vida cristiana como agrada a Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿Estás teniendo luchas con el pecado como todos lo tenemos a diario? Claro que sí. ¿Qué tienes que hacer entonces? Someterte al control del Espíritu omnipotente, quien vive en ti. Por eso Pablo dijo, recuerden en Gálatas 5, 16, digo, pues, andad en ¿quién? Gálatas 5, 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos enfrentamos tentaciones a diario, todos estamos luchando con el pecado a diario. ¿Qué tienes que hacer? Andad en el Espíritu para no satisfacer tus deseos pecaminosos. Dices, hombre, es que la tentación es tremenda. Es como si me derritiera, no lo puedo resistir. Sí puedes. Lo que sucede es que no queremos someternos al poder del Espíritu o olvidamos el poder tan grande que tiene el Espíritu para capacitarnos. Aquí está, en Isaías 11:2, es sumamente poderoso el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios implementa ese poder en tu vida como cristiano a través de la palabra que Él inspiró. Por eso necesitamos ser controlados por la palabra de Cristo. Tiene que gobernar en nuestra vida, tiene que gobernar en nuestra mente. Ahora, regresando a Isaías 11:3, aquí aprendemos algo más de este Rey glorioso. Observen lo que dice aquí, Isaías 11:3. Y le hará entender diligente. Esa frase en Reina Valera 60, le hará entender diligente, en hebreo es tercera persona masculino singular, realmente no es la mejor traducción. Lo que dice en hebreo es escuchen, y Él se deleitará. Esa frase, le hará entender diligente, realmente en hebreo es, Él se deleitará. Él se deleitará. ¿Quién es el que se deleitará? ¿De quién está hablando el texto? Versículo 1, de la vara del tronco de Isaí, el rey. La idea es que el Hijo de David, el Señor Jesucristo, se va a deleitar en algo. ¿Qué? Versículo 3, en el temor de Jehová. ¿Qué significa esto? De que el Señor se deleitará en el temor de Jehová. Significa que Él va a disfrutar, va a encontrar placer en su relación con Dios.
Y esto, observen, tiene un impacto práctico en la manera en la que él va a gobernar. Versículo 3. Debido, vean la conexión aquí, debido a esa relación íntima, leal que tiene con Dios, debido a que él se deleite en su relación con Dios, versículo 3 al final, no juzgará según la vista de sus ojos, esto es, no va a juzgar por lo que ven sus ojos, continúa el versículo 3, ni arguirá, esa palabra arguirá significa decidirá disputas o pleitos, no va a decidir disputas, no va a resolver pleitos por lo que oigan sus oídos. ¿Qué significa el versículo 3? Escuchen, debido a su relación cercana, perfecta con Dios, este rey no va a tomar decisiones en base a lo que ve, no va a tomar decisiones en base a lo que oye. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a tomar decisiones en base a un conocimiento superficial, carnal, limitado por los sentidos externos. No va a tomar decisiones en base a un conocimiento superficial que no agrada a Dios, porque él se deleita en honrar a Dios. Ese conocimiento superficial, según el versículo 3, escuchen, está basado en lo que ve, en la apariencia, en lo que oye, en lo que alguien dice. En términos prácticos, la posición social, el dinero, el atractivo físico, el poder, las mentiras, nada de esto va a influenciar sus decisiones. Como este rey se deleita en su relación íntima con Dios, él piensa, evalúa y toma decisiones como a Dios le gusta. Él se deleita en obedecer a Dios. Por eso, en lugar de juzgar superficialmente, observen, versículo 4, sino que juzgará, Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá, otra vez decidirá con equidad por los mansos, en el hebreo, los humildes de la tierra. ¿Qué significa esto? Que él va a ser compasivo e imparcial al aplicar la justicia. No va a ser como tantos gobernantes en Judá y a lo largo de la historia humana. No va a ser un corrupto, avaro, cruel. Y además observen cómo va a tratar a los criminales en su reino, versículo 4 al final. Y herirá, en el hebreo, golpeará la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es lenguaje figurado, esto significa leyes y decretos reales. La idea es que va a herir y a matar con sus leyes y decretos reales. Esto indica, mucha atención, que las leyes y decretos que el rey promulgue van a ser aplicados de manera coherente, de manera uniforme, de tal manera que no va a quedar ningún violador de sus leyes sin ser castigado. Esta frase, espíritu de sus labios, en 2 de Tesalonicenses 2:8, se aplica al Señor Jesucristo. Es el mismo rey que es descrito aquí en Isaías 11. Ahora, esto se puede oír fuerte, esto de que versículo 4, al final va a herir la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios va a matar al impío. Esto significa que él va a abusar de su poder y va a matar de manera injusta a la gente en su reino. Por supuesto que no. Ya vimos al principio del versículo 4, él va a juzgar con compasión y justicia a los pobres y humildes. Y el versículo 5 refuerza esto, obsérvenlo. Isaías 11:5, observen cómo refuerza la realidad de que él va a juzgar con compasión y justicia a los pobres y humildes. Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos, esto es la cintura, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué significa esto? Que todo en su reino será guiado por la justicia y la fidelidad, la verdad. Aquí tienen ustedes en los versículos 2 al 5 cómo gobernará el Señor Jesucristo en su reino milenario. Este es el modelo a seguir, hermanos, para todo gobernante humano en la actualidad. Todo gobernante, piénsenlo. En el versículo 2, en su relación con Dios, un gobernante humano que realmente honra a Dios debe ser un creyente obediente. Además, en su intelecto, un gobernante que honra a Dios debe entender y enfrentar la vida diaria con sabiduría divina conforme a la palabra de Dios. Y 3, en su práctica, que tenga la capacidad de guiar e implementar decisiones sabias. En el versículo 3, la posición social, el dinero, el atractivo físico, el poder, las mentiras, nada de esto debe influenciar sus decisiones. Debe tener una relación íntima con Dios, un creyente obediente, para que piense y analice y tome decisiones para agradar a Dios, no a los hombres.
Versículos 4 y 5, al aplicar la ley, un gobernante, si va a honrar a Dios, en primer lugar siendo salvo por la fe únicamente en Cristo y siendo obediente, en los versículos 4 y 5, al aplicar la ley, siguiendo el modelo del Rey perfecto, ese gobernante humano, si honra a Dios, debe mostrar compasión hacia los pobres, y esto significa, escuchen, cero parcialidad, cero impunidad, cero injusticia. La realidad, como ustedes saben, es que la mayoría de los gobernantes humanos gobiernan de manera opuesta a este modelo, y esto muestra su pecaminosidad. ¿Por qué? Porque recuerden, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y aun si tuviéramos un gobernante creyente, como ilustración bíblica, lo mejor que podríamos esperar quizás sería un David, un hombre conforme al corazón de Dios, que inclusive amando a Dios se dio a su pecado y abusó de su poder para satisfacer sus deseos pecaminosos, ¿recuerdan? Matando a Urías para tapar su adulterio con Betsabé. La realidad es que lo opuesto hacen los reyes en la actualidad, ¿no es cierto? Es la tendencia. Pero de nuevo, hermanos, para terminar, estas verdades también se pueden aplicar a todos nosotros. Obviamente, en nuestra área de responsabilidad, piénsalo, papá cristiano, jefe en tu trabajo cristiano, todo cristiano en tu vida diaria. Estas verdades las debes aplicar a tu vida. Por ejemplo, como creyente debes cultivar tu relación con Dios. Esa es la prioridad de tu vida. Tu lealtad a Dios, tu devoción a Dios, tu temor a Dios es la prioridad, y la única manera en la que puede crecer es mediante el estudio de su palabra, y solo el estudio de su palabra te capacita para evaluar y vivir la vida con sabiduría. Y cuando vives así, cuando vives dándole la prioridad al estudio de la palabra de Dios, obedecer a Dios, no te va a deslumbrar el dinero, no te va a deslumbrar el poder, las posiciones mundanas, el atractivo físico. Soltera, vas a saber cómo identificar un hombre de Dios. Soltero, vas a saber cómo identificar una mujer de Dios. Hombre que está buscando trabajo, vas a poder identificar un trabajo que honra a Dios, aunque no te paguen los millones. No te va a deslumbrar eso. Y tú, mamá, papá, no vas a tratar mejor a tu hijo o a jefe cristiano, a un trabajador o a tu vecino o empleado porque es simpático, físicamente atractivo. Tu meta no va a ser quedar bien con la gente, tu meta va a ser quedar bien con Dios. Y lo mismo en el área de la compasión, con tus hijos, empleados, con todos, tratarlos de manera imparcial. Entonces, en contraste a los gobernantes pecaminosos, el Señor Jesucristo va a reinar de manera perfecta. ¡Qué bendición! Vamos a detenernos ahí, seguimos la semana que entra, si Dios quiere. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos diste de abrir tu palabra en este texto hermoso. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque verdaderamente nadie es como tú, nadie tiene la capacidad de reinar como tú. Te damos la gloria, tú solo eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Y gracias, Señor, por enseñarnos a pensar y a actuar conforme a tu palabra, que cada uno de nosotros, por tu gracia, nos sometamos a este espíritu omnipotente que vive en nosotros. Qué impresionante es pensar, no lo entendemos, claro, por nuestra mente finita, limitada, la totalidad de esta verdad impresionante que el Espíritu de Jehová vive en nosotros. Esto nos ayuda a recordar que no necesitamos técnicas humanas, psicología ni nada para vivir como a ti te agrada, sino únicamente el poder del bendito Espíritu omnipotente. Oramos, Padre, que sigamos estos pasos, el ejemplo del Rey perfecto en nuestra vida diaria, que caminemos cultivando como prioridad el estudio de tu palabra, sometidos a ella, para no mirar lo que el hombre mira, no mirar lo que está delante de nuestros ojos, sino tener la capacidad de entender la vida como tú la entiendes, de acuerdo a lo que tu Espíritu nos enseña en tu palabra. Que seamos compasivos con todos, sin importar su apariencia, vestimenta, en otras palabras,
que nuestro glorioso Rey sea reflejado en cómo pensamos y cómo actuamos para su gloria. Amén.